Empezamos la unidad de estequiometría. En estequiometría vamos a recordar algunos términos y vamos a hacer algunos ejercicios sobre los cálculos estequiométricos. Entonces miremos que la estequiometría es una parte de la química que trata de las relaciones cuantitativas entre los reactivos o reactantes y los productos en una reacción química. Entonces la estequiometría se viene utilizando desde hace mucho tiempo, sobre todo en las industrias, porque se basa en los cálculos y las relaciones cuantitativas, es decir, las cantidades de las sustancias. Recordemos que las reacciones químicas se representan a través de ecuaciones químicas, las cuales tienen dos partes fundamentales, que son los reactivos o reactantes y los productos, separados por una flecha. Reactivos y productos. Este numerito que aparece delante de cada una de las sustancias o en algunas de las sustancias se llama coeficiente o número estequiométrico. Entonces miremos esta reacción química. Hidrógeno más oxígeno produce agua. Esto es una ecuación química que representa la reacción de la producción de agua a través del hidrógeno y el oxígeno. Si este hidrógeno estuviera así, solamente hubiese una sola molécula, es decir, dos átomos. Aquí hay dos átomos, una molécula, dos moléculas. Dos moléculas de hidrógeno, es decir, 4 átomos. 2 por 2, 4 átomos de hidrógeno, pero hay dos moléculas. Una molécula de oxígeno, es decir, dos átomos de oxígeno. Este número, este subíndice, me indica la cantidad de átomos. Esta es una ecuación que ya está balanceada, porque las relaciones estequiométricas se basan en ecuaciones que estén balanceadas. Es decir, que las relaciones estequiométricas se basa en las leyes ponderales y en la principal ley ponderal es la ley de la conservación de la masa. Y para que una reacción cumpla con la ley de la conservación de la masa, debe estar equilibrada, debe estar balanceada. Por ejemplo, esta reacción, 2 nitrógenos en los reactivos, 2 nitrógenos en los productos. Recuerden, este 3 me indica que hay 3 moléculas de hidrógeno, pero hay 6 átomos de hidrógeno. Acá también hay 2 por 3, 6 átomos de hidrógeno, es decir, que está balanceada. Entonces recordemos, las relaciones estequiométricas se basan en ecuaciones químicas balanceadas. Un concepto muy importante en las relaciones estequiométricas es el concepto de mol. Es un concepto así un poco abstracto. En química, las relaciones estequiométricas o la estequiometría se basa en este concepto. ¿Qué es un mol? Para entender qué es un mol, lo vamos a traducir en gramos. Entonces, un mol de un átomo, cuando hablamos de un mol de átomo, nos está diciendo la cantidad en gramos de su masa atómica, y ese valor lo vamos a encontrar en la tabla periódica. Un mol de hidrógeno en la tabla periódica lo encontramos como masa atómica relativa, viene siendo 1,007 gramos de hidrógenos. Entonces un mol traducido en masa lo encontramos, el de los átomos, en la tabla periódica. Las moléculas, como no las encontramos en la tabla periódica, un mol de cualquier molécula viene siendo su masa molecular. Por ejemplo, un mol de agua le llamamos la masa molecular. Tiene 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Cada átomo de hidrógeno tiene una masa de 1 gramo. 1 por 2, 2. 2 más el valor de la masa del oxígeno, que es 16, entonces viene siendo 2 más 16, 18 gramos. Un mol de una molécula es igual a su masa molecular, a su masa. Por ejemplo, calcule la masa molar del hidróxido de calcio.
El hidróxido de calcio tiene calcio. ¿Cuántos átomos? Un átomo. Un solo átomo. Un átomo. Oxígeno. Este 2 multiplica el oxígeno. Hay 2 átomos de oxígeno. 2 átomos. Hidrógeno. También hay 2 átomos de hidrógeno. Lo multiplicamos por su masa. El calcio tiene 40 gramos. El oxígeno 16 gramos y el hidrógeno, pero como son 2, entonces serían 32 gramos. Y el hidrógeno, cada uno pesa 1, como son 2 gramos. Sumamos, da 2 y 2, 4, 3 y 4, 7, 74 gramos la molécula de hidróxido de calcio. Entonces, un mol de hidróxido de calcio es igual a 74 gramos. ¿En dónde se aplica la estequiometría? La estequiometría se aplica más que todo en la industria alimenticia, en la industria de alimentos, ya que debemos hacer los cálculos de los reactivos o de los reactantes para saber cuánto producto vamos a hacer, ¿cierto? O también cuánto podemos hacer dependiendo de la cantidad de reactivos que tengamos. Las relaciones estequiométricas que vamos a estudiar en el día de hoy son relaciones mol-mol y relaciones masa-masa. Para resolver los cálculos estequiométricos debemos tener en cuenta estos pasos que les coloco aquí. Primero, escribir la ecuación. Segundo, verificar que esté balanceada. Si no está balanceada, hay que balancearla. Luego se analizan las relaciones que me está proponiendo el problema. Si es una relación mol-mol, si es masa-mol o es una combinación de ambas. Y por último, vamos a verificar que la respuesta sea razonable, que sea lógica. Miremos los ejercicios. Primer ejercicio. Cálculos mol-mol. Aquí en los cálculos mol-mol solamente vamos a tener en cuenta el número estequiométrico, es decir, el número que balancea la ecuación química. Por ejemplo, en este ejercicio, si tenemos la reacción carbono más oxígeno produce dióxido de carbono, vamos a leerla en términos de mol. Un mol de carbono, recuerden que esto aquí no tiene nada, es 1. Un mol de carbono reacciona con un mol de oxígeno y produce un mol de CO2. Eso me está diciendo la ecuación balanceada. Ahora me voy a la pregunta. ¿Cuántos moles de CO2? Esta es la pregunta, me están preguntando moles. Moles, es decir, que nada más voy a tener en cuenta el número estequiométrico. ¿Cuántos moles de CO2 se producen a partir de 10 moles de carbono? Si tengo un mol de carbono, aquí un mol de carbono, se produce un mol de CO2. Es decir, que la relación es 1, 1. Cada vez que yo use 1 de carbono, se va a producir un mol de CO2. Si tengo 10 moles de carbono, se me van a producir 10 moles de CO2, porque la relación es 1, 1. 1 de carbono, 1 de CO2. 2 de carbono, se producen 2 de CO2. 3 de carbono, 3 de CO2. 10 de carbono, 10 de CO2. Porque cada vez que yo utilice un mol de carbono con un mol de oxígeno, se produce un mol de CO2. ¿Listo? Vamos para el segundo ejercicio. Otro ejemplo. Si tenemos esta reacción óxido de manganeso, 1 mol más 4 moles de ácido clorhídrico, se produce 1 mol de cloruro de manganeso, 2 moles de agua y 1 mol de cloro. Dice la pregunta, a partir de 4.8 moles de ácido clorhídrico, ¿cuánto se va a producir de cloruro de manganeso? Es decir, que en la ecuación balanceada me están dando un dato, 4 moles de HCl, fíjense que nada más está relacionando estos dos, solamente estos dos.
Por eso los demás los voy a dejar quietos, no los voy a tocar. Y estos dos dicen que 4 moles de ácido clorhídrico se necesitan para producir 1 mol de cloruro de manganeso. Ahora, si utilizo 4,8 moles de HCl, lógicamente se va a producir un poco más de cloruro de manganeso. Ya no va a ser 1, ya va a ser un poco más porque aumenté la cantidad de reactivo. Acá está la respuesta, X es igual a 4,8 por 1 entre 4 y se produce 1,2 moles de cloruro de manganeso. Fíjense que la respuesta es razonable. Al aumentar la cantidad de reactivo, se va a aumentar la cantidad de producto. Veamos otro ejemplo. Ahí tengo una ecuación. Propano más oxígeno produce dióxido de carbono más agua. Lo primero que vamos a verificar en esta reacción es que no está balanceada. ¿Por qué no está balanceada? Porque en los productos tengo un solo carbono, mientras que en los reactivos tengo 3 carbonos. Primero debo balancearlo. Empiezo por el carbono, 3 en los reactivos, 3 en los productos. Luego continúo con el hidrógeno. Del lado de los reactivos hay 8, del lado de los productos nada más hay 2. Le coloco un 4 delante y ya me queda 4 por 2, 8. Ahora el oxígeno. Del lado de los productos tengo 3 por 2, 6 átomos en esta molécula. Y 4 por 1 en el agua. O sea que en total hay 10 átomos. Para que hayan 10 átomos en el lado de los reactivos, coloco un 5 allí. Ahora sí, puedo hacer el ejercicio, puesto que ya está balanceado. Ahora nos vamos a la pregunta. ¿Cuántos moles de propano, o sea, cuántos moles de propano se necesitan para producir 8 moles de agua? Fíjense que la ecuación me está diciendo, la ecuación balanceada me está diciendo que con un mol se produce 4 de agua. Pero yo no quiero 4, quiero el doble de agua. Para producir el doble de agua, entonces tengo que aumentar al doble el propano. Entonces, respuesta, 2 moles de propano. Y fíjense que la podemos verificar si yo coloco un 2 aquí o hago lo contrario. El ejercicio me pide 8 de agua, o sea el doble. 8 por 2, 16. Para obtener 16 aquí, coloco un 2 y también me da la respuesta. La puedo hacer de esta manera lógica, porque esto es de lógica, o haciendo el ejercicio, o haciendo una regla de 3, también lo podemos hacer. Si con un mol de C3H8 se producen 4 moles de agua, para producir 8 moles, ¿cuánto se requiere? 8 por 1, 8 entre 4, 2. Fíjense de 3 maneras. De manera lógica, balanceando nuevamente la ecuación o por regla de 3. Bien. Ya da un ratico para que la puedan verificar. Y nos vamos para esta preguntita. Dice, el gas natural metano es un combustible ampliamente utilizado que entra en combustión de acuerdo con la siguiente reacción. CH4, que es el metano, más oxígeno produce dióxido de carbono más agua. Fíjense que es una reacción de combustión. ¿Está balanceada? Es lo primero que vamos a mirar. Hay un carbono en los reactivos, un carbono en los productos. 4 hidrógenos en los reactivos, 4 hidrógenos en los productos. 4 oxígenos en los reactivos y hay
2 más 2, 4 oxígenos en los productos. Si en un experimento se requieren obtener exactamente 4 moles de agua, ya no 2, sino el doble, 4, es correcto afirmar que se debe partir de... Ahora voy a aquí aumentar el doble. Si yo aquí quiero el doble, acá también necesito el doble. Entonces, ¿se requiere un mol de metano para producir 4? No. No, porque con un solo mol se produce nada más 2 de agua. ¿Se requieren 4 moles de metano? No, porque se requiere el doble y el doble de 1 es 2. ¿Se requiere medio mol de metano? No, porque se requiere el doble, no la mitad. Entonces la respuesta es 2 moles de metano y suficiente cantidad de oxígeno, en este caso 4 moles de oxígeno. Entonces la respuesta es la D. Vamos para esta. La producción de amoníaco se puede llevar a cabo haciendo reaccionar los gases de hidrógeno y de nitrógeno. En condiciones de temperatura y presión determinadas, ¿cuál de las siguientes ecuaciones muestra la ley de la conservación de la masa en la obtención del metano? ¿Qué vamos a verificar allí? Que esté balanceada. Vamos con la primera. 3 por 2, 6. 6 de hidrógeno. Y de este lado hay 3 por 2, 6 más 2, 8. No puede ser porque hay 8 hidrógenos de este lado y hay 6 de este otro lado. Vamos con la B. 3 por 2, 6. Y de este lado es 5 por 3, 15 hidrógenos. No está balanceada. El nitrógeno tampoco. 2 por 2, 4 y acá hay 5. Vamos con la C. 2 hidrógenos, 3 hidrógenos. No está balanceada. La D. 3 por 2, 6. 2 por 3, 6 hidrógenos. 2 nitrógenos y 2 por 1, 2. O sea que la respuesta es la D. Ahí, para que verifique. Otra pregunta. Ahora nos vamos para cálculos masa-masa. Es decir, que en esta oportunidad, los cálculos masa-masa, no vamos a trabajar solo con los moles, sino que vamos a tener en cuenta los gramos, la masa, ya sea del átomo o de la molécula. Aquí vamos a hacer lo mismo, verificar que esté balanceada, luego hacer el cálculo, mirar con quiénes se están relacionando y por último verificar que la respuesta sea lógica. Entonces vamos con la primera. Si tenemos la siguiente reacción, carbono más oxígeno produce dióxido de carbono, ¿cuántos gramos de dióxido de carbono se producirán al quemar 24 gramos de carbono? La ecuación nos dice, la ecuación está balanceada y nos está diciendo que un mol de carbono vienen siendo 12 gramos de carbono. Fíjense que la pregunta solamente está relacionando al carbono con el dióxido de carbono. Aquí no voy a tener en cuenta al oxígeno. 12 gramos de carbono producen, busco la masa del dióxido de carbono, que viene siendo carbono 12 gramos más 2 oxígenos, como son 2, vienen siendo 32 gramos, porque cada oxígeno pesa 16, 16 por 2, 32. Es decir, que esta molécula tiene una masa de 44 gramos. 12 gramos de carbono se requieren para hacer 44 gramos de dióxido de carbono. Ahora, si yo no quiero ver 44, sino 24 gramos, perdón, si yo tengo 24 gramos de carbono, o sea, el doble de carbono, ¿cuánto se va a producir de CO2? Si yo aumento la cantidad al doble, se me va a producir también el doble de CO2. Es decir, X es igual a 88 gramos. ¿Por qué 88 gramos? Porque aumenté el doble de reactivo. Es como cuando usted está en la cocina. Si echa el doble de arroz, se va a producir el doble de arroz. Le va a alcanzar para el doble de personas. Igual acá, si usted echa
agrega el doble, se va a producir el doble. Vamos con el siguiente ejemplo. Si tenemos la reacción nitrógeno más hidrógeno produce amoníaco, ¿cuánto de hidrógeno y de nitrógeno son necesarios para producir 17 gramos de amoníaco? Entonces, lo primero que voy a hacer es verificar que la ecuación esté balanceada. 2 nitrógenos, un solo nitrógeno. Le debo colocar un 2. 2 por 1, 2, 2. Acá también. Ahora el hidrógeno. 3 por 2, 6. Para que de este lado, es decir, en el lado de los reactivos, hayan 6, le coloco un 3. Ahora sí está balanceada. Luego que la balanceé, voy a mirar la pregunta y voy a buscar a quién está relacionando. ¿Cuánto de hidrógeno? Debo saber cuánto hidrógeno y cuánto de nitrógeno son necesarios para producir 17 de amoníaco. Lo primero que voy a hacer es mirar aquí en la ecuación balanceada cuánto está reaccionando. Aquí hay 2 nitrógenos, cada nitrógeno pesa 14, o sea, los dos son 28 gramos. El hidrógeno, 3 por 2, 6 gramos de hidrógeno. Y se produce, aquí hay 2 nitrógenos, serían 28 gramos, más 3 por 2, 6 gramos, serían 34 gramos. 34 gramos. En la ecuación balanceada, 28 gramos de nitrógeno reaccionan con 6 gramos de hidrógeno y se producen 34 gramos de amoníaco. Ahora, la pregunta es, no quiero 34, sino 17. Es decir, la mitad. Yo voy a producir ahora es la mitad. Si yo voy a producir la mitad, requiero la mitad de reactivos. Es decir, que requiero 3 gramos de hidrógeno y 14 gramos de nitrógeno. ¿Listo? Entonces la respuesta es 14 de nitrógeno y 3 gramos de hidrógeno. Así de sencillo son estos ejercicios. Verifico que si voy a producir menos, requiero menos de reactivos. Vamos a hacer este ejercicio, terminamos allí, ustedes lo pueden repasar viendo nuevamente el video. La siguiente ecuación representa la reacción entre un ácido y una base. Recuerden que entre un ácido y una base se produce una sal y agua. Entonces, ¿cuál es la ecuación? La voy a hacer acá porque ahí casi no se ve. Ácido clorhídrico más hidróxido de sodio se produce cloruro de sodio más agua. Y ahí me dan los valores de las masas. Me dicen que este tiene una masa de 36 gramos, este tiene una masa de 40 gramos, este tiene una masa de 58 gramos y el agua tiene una masa de 18 gramos. Y la ecuación está balanceada. Ahora, la pregunta es, con base en la información anterior, ¿cuántos gramos de cloruro de sodio se obtendrán? O sea, voy a mirar ¿cuánto voy a obtener de este? Si reaccionan 72 gramos de ácido clorhídrico y 80 gramos de hidróxido de sodio. Sencillo, ¿verdad? ¿Aumentamos qué? ¿Aumentamos qué? El doble. Si yo aumento el doble de ácido clorhídrico y aumento el doble de hidróxido de sodio, se me va a producir el doble de cloruro de sodio. Entonces la respuesta viene siendo, el doble es 58. 58 por 2, 2 por 8, 16 va 1, 10 y 1, 11. 116 gramos de NaCl. Decir que la respuesta es la C. Sencillo.